Señor amado, venimos delante de ti con un mismo corazón y una misma fe. Te pedimos que nos unas en espíritu y que hoy podamos levantar juntas el escudo de la fe. Ese escudo que apaga todo dardo del enemigo. Que mientras compartimos este tiempo, nuestra fe se fortalezca al estar unidas y que tu presencia cubra cada pensamiento, palabra y decisión. Declaramos que nos levantamos como un solo cuerpo, firmes en tu palabra, protegidas, guiadas por Cristo. Amén. Bueno, voy a hacer una breve introducción para refrescar lo que hemos estado viendo en toda la armadura y por si quieren tomar apunte para que les quede como completo y también recordamos un poquito. Es un breve resumen. Vimos el cinturón de la verdad que nos afirma y sostiene como el cinturón que mantiene toda su armadura firme al soldado. La verdad de Cristo nos libra de la confusión y del engaño del enemigo. También vimos la coraza de justicia que protege nuestro corazón y emociones. Nos recuerda que no es por nuestras obras, no es nuestra justicia, sino la de Cristo que nos cubre y nos da seguridad frente a la acusación. Muy importante porque el enemigo siempre va a traernos la culpa y tenemos con qué defendernos, ¿no? Cristo ya nos perdonó y nos hace justos ante Dios. Vimos el calzado de la paz que nos da la estabilidad y disposición para avanzar por el camino que Cristo ya venció. Por nosotros, Cristo ya venció por nosotros. Como el soldado que está preparado para marchar, nosotros estamos listas para llevar el mensaje de paz de Cristo. Hoy vamos a ver el escudo de la fe, es la defensa impenetrable del guerrero. Efesios 6:16 nos dice, además de todo eso, sí. Te faltó el casco. ¡Ay, muy bien! Pero vos sabés que no lo tengo el casco. Preparé todas y no el casco. El casco protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí es donde el enemigo se aferra más para meternos. Estos dardos se aferran más en nuestra mente, generándonos problemas que no tenemos, circunstancias que a veces nos ponemos nosotros con ciertas personas y hacemos estas peleas en la mente para después, cuando miramos a Cristo, darnos cuenta que no era tan así. Para eso es el casco. Nos protege de los dardos en la mente. No lo había notado, pero bueno, ahí les va la explicación. Muy bien atenta, Emilce. Bueno, Efesios 6:16 nos habla del escudo de la fe. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pablo usa la palabra, Pablo es el apóstol que hizo la carta, ¿no? Para enseñarnos cómo usar la armadura, para contarnos que hay una armadura espiritual que podemos usar y cómo usarla. Cuando habla del escudo, usa la palabra sobre todo, por encima de todo y más importante que todo, el escudo. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe no protege solamente una parte, cubre al guerrero entero. Lo cubre de los órganos vitales. El escudo romano tenía 1,20 m de altura y 75 centímetros de ancho. Cubría al soldado desde los hombros hasta las rodillas. Era mojado en agua antes de la batalla para apagar las flechas incendiarias del enemigo. Si hemos visto alguna película de guerra, vemos que lanzaban flechas prendidas con fuego. Bueno, dice que mojaban este escudo para que cuando llegara la flecha se apagara. Eso es en lo que podemos ver, ¿no? Lo que nos cuentan y también podemos ver. Ahora, nada de lo que pasa acá en la tierra
es diferente en lo espiritual. Todo lo que está inventado en la tierra ya lo inventó Dios. Entonces todo lo que nosotros podemos ver, ya Dios lo une, digamos, lo complementa y nos enseña para que nosotros podamos ver en lo terrenal lo que es en lo espiritual. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en la Biblia la palabra muchas veces es mencionada como el agua. Entonces, como el agua viva, manantial de agua, ríos de agua. La Biblia nos habla de la palabra, la identifica como el agua, ¿no? Entonces, la palabra nos prepara, nos enseña, así que es importante empaparnos de ella cuando vamos a entrar en la batalla. Si nosotros nos humedecemos en la palabra, por decirlo así espiritualmente, nos protegemos con su palabra que refleja el agua, estamos diciendo que cuando venga ese dardo encendido de Satanás, lo vamos a apagar con su palabra. ¿Se entiende? Que refleja al agua. Miren lo que dice Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Está hablando de la palabra. ¿Para qué la usa? ¿Para qué? Para prepararnos, para enseñarnos, para decirnos cuál es el camino correcto. Y cuando nosotros podemos entender que la palabra hace todo eso en nosotros, nos vamos a estar ungiendo en esa agua. Y todo dardo del enemigo en algún momento lo vamos a poder apagar porque vamos a tener la palabra que es la que nos va a ir diciendo por dónde tenemos que ir. Nos va a corregir cuando estamos mal, nos va a enseñar, nos va a guiar. Así que, entendiendo esto, seguimos. ¿Qué son los dardos encendidos en el mundo espiritual? Son pensamientos súbitos de destrucción, impulsos, hoy lo podemos ver mucho en los jóvenes, de suicidio, que surgen de la nada, deseos pecaminosos que explotan en nuestra mente, dudas que queman nuestra esperanza y miedos que paralizan nuestra alma. Alguna de todas estas debemos haber experimentado, ¿no? Las dudas que hacen que flaqueemos en la fe, la desesperanza cuando viene una palabra, ¿no? Eso es un dardo, cuando viene una palabra de desánimo, que pueden venir de cualquier persona, aún a veces de las personas más cercanas que tenemos, las que pensamos que nunca nos pueden lastimar. Y bueno, somos humanos, y como humanos vamos a fallar. Esto es algo que siempre a mí me quedó grabado, ¿no? Más que nada cuando a uno te señalan como que como vos que vas a la iglesia decís tal cosa o haces tal cosa, y sí. Y aunque no quisiera, lo voy a seguir haciendo hasta el día que parta, porque no soy Dios, no soy Jesús. Intento hacerlo como Él me pide, pero soy humana. Entonces, tanto nos pueden dañar como también nosotros podemos dañar. Entonces, una vez que podemos entender lo que significa el escudo, una vez que aprendimos a usarlo, está bueno enseñar a usarlos a las demás personas, para que cuando fallemos también sepan que somos humanos y se pueden defender de nosotros, ¿no? Un dardo encendido, una flecha, es una flecha del infierno dirigida para destruirnos. Y aunque parezca tan exagerada esta oración, es literalmente eso. El enemigo no quiere que estemos hoy acá reunidas, no quiere que nos congreguemos, no quiere que leamos la palabra. Cada vez que nosotros queremos hacer algo que tenga que ver con Cristo, siempre va a aparecer algo para distraernos, para alejarnos, para sacarnos, porque no quiere que lo hagamos. Y si logra eso, ¿no? De distraernos, de siembra la duda, de que no creamos, y bueno, no es tan así, y qué sé yo, si logra eso, nos puede tener en el lugar que Él quiere.
Entonces tenemos que estar siempre alertas. Así que vamos a aprender a usar este escudo para protegernos, no solamente cuando nos va mal, porque cuando nos va bien, siempre bajamos la defensa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de la nada podemos acostarnos bien, como que la vida nos sonríe, inclusive orando y agradeciendo a Dios, y a la mañana siguiente te levantás con algo y no sabes qué te pasó, con un pensamiento totalmente negativo. A mí me ha pasado y muchas veces. Y también me pasa, ahora no tanto, pero me solía pasar mucho en la noche, cuando me acuesto, cuando me acostaba. Y empezaban a venirme pensamientos sobre mi familia, sobre situaciones que no había pasado nada para que yo pensara en eso, pero de repente venían. Estos son los dardos del enemigo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué si hoy me levanté, te agradecí el día, está todo en orden? Inclusive hasta fui a la iglesia, que voy los miércoles, vine y encontré mi casa en paz, porque, bueno, como saben, acá en casa soy yo la que sigo a Cristo, ¿no? Y me congrego. Y muchas veces al principio solía venir y, bueno, no encontrar buena cara, porque estaba yendo a congregarme. Y gracias que Dios todo eso lo fue sacando y hoy hasta me organiza en el día para que pueda ir en paz. Cuando pude perseverar y ponerlo en el primer lugar, Dios me abrió ese camino. Y aún yo agradecía a Dios por ese momento, ¿no? Por venir y encontrar mi casa en paz, y hasta a veces me esperaban con la cena y cuando me acostaba venía un pensamiento negativo. Porque ahí donde nos queremos acomodar en la fe, el enemigo va a usar lo que sea para desanimarte. Y esto es porque nosotros vamos a ver 3 puntos. Estamos en constante guerra espiritual. Y la gente que no conoce de verdad a Cristo piensa que esto no es así. Que es imaginación nuestra o que nos lava la cabeza o que... Y ahí comienza el error, porque cuando no aprendemos sobre estas guerras espirituales, no tenemos cómo defendernos. Y hacemos caso a los pensamientos y no sabemos manejar las situaciones y bueno, y así se va generando, ¿no? Todas estas situaciones así. Estos ataques de los que yo les di un ejemplo, me puse como ejemplo, es donde nos hace dar cuenta que nuestro cinturón a veces no está ajustado correctamente. Porque cuando nosotros tenemos el cinturón de la verdad atado firmemente, no es que no me va a doler o no me va a querer dejar pensar ese pensamiento que vino para darme, ¿no? Para movilizarme ese dardo. Pero depende de nosotros cuánto tiempo y cuánto lugar le vamos a dar a ese pensamiento de duda que viene. No somos culpables del primer pensamiento, pero sí del segundo. Y sí de lo que vamos a hacer. Lo segundo que me hace pensar es en el uso de la coraza. Por eso es que tiene que ver la armadura espiritual. Y explicarla parte por parte nos ayuda después a unirla. Cuando me venía un pensamiento así, ¿no? En el que me generaba la duda, automáticamente me venía la culpa. Por eso viene el uso correcto de la coraza. Al centro de la emoción me venía la culpa. Y al final no soy tan buena creyente, no debo estar orando bien, no debo hacer las cosas bien, por eso me pasa esto, no debo, no sé, la culpa. Y por lo que yo hice y Dios no me perdonó. Entonces me doy cuenta que mi coraza no está bien ubicada. Y la coraza vino justamente para protegerme de esto. A ver, ¿quién me perdonó? Cristo.
Entonces voy a confiar en este Cristo que me trajo a sus pies y me perdonó y me justificó ante Dios. Y ya no se acuerda de lo que yo hice, porque ya me perdonó. Si no, no hubiera muerto en la cruz para perdonar mi pecado. Entonces, ¿vieron cómo uno ahí empieza a afianzarse en cada parte de la armadura? Cuando todo empieza a funcionar, la fe empieza a ganar. Sigo en ese pensamiento que me quiso derribar. Vamos al calzado de la paz. Si yo no me lo pongo como corresponde, camino tambaleando. Voy en un camino que no es firme, porque creo tanto o no creo tanto. ¿Me animaré a pasar por acá o no me animaré? ¿Me la jugaré o no me la jugaré? Y Cristo dice que el calzado es pisar donde Él ya venció. Y aparte vamos a ser probados en el proceso. Si yo te digo que hay una promesa de Dios y te hago pasar por tal lugar, solo me resta obedecer y seguir el camino, pisando firme. Y por último, esa duda tiene que ser frenada por el casco. El casco que me dice que todo dardo va a venir a mi mente. Entonces podemos, mientras esta duda ingresó a mi mente, también desecharla. Soy una hija de Dios, me salvó, me perdonó, venció y voy a caminar en completa paz. Debemos entender y poner atención. La fe no es un sentimiento. Muchas veces pensamos que la fe tiene que ver con un sentimiento en el corazón, en el pecho. Y no. Es una decisión. Aunque yo no vea con mis ojos la salida, es decidir, aunque yo no sé y aunque yo no vea, yo decido creerte. Y animarme y saltar. Y animarme y saltar. No es un sentimiento la fe, es una decisión. Es decidir, aunque mis estudios me den lo contrario, yo decido creer y poner la fe en Dios. No en nosotros. La fe se pone en el Dios en el que creemos. Cuando nosotros ponemos la fe en el Dios en el que creemos y sabemos que Él todo lo hace posible, es más fácil. Y no tenemos esa carga pesada de que nos estén diciendo cuánta fe tenés, cuánto. Porque no es un sentimiento, es decidir, es ponerla en acción. El escudo de la fe no se levanta cuando nosotros sentimos fe, sino cuando elegimos creer, a pesar de lo que sentimos. No está mal sentirnos a veces inseguras, no está mal que venga una duda, no está mal pensar que quizás Dios no pueda. Lo que está mal es quedarnos en ese sentimiento. Hay un ejemplo en la Biblia que es el de Abraham, el padre de la fe. No sintió que sería padre a los 100 años. Si leemos la Biblia, vamos a leer la historia, a qué edad fue padre él. Y Sara a los 98 años. Él creyó contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Esa es la fe que forma un escudo inquebrantable. Cada vez que viene un pensamiento destructivo, tenemos el escudo de fe, un arma que deberíamos usar para todo ataque, declarando las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora yo me voy a poner a declarar promesas. Promesa, promesa, promesa. ¿Dónde están esas promesas? En su palabra, que es la verdad, la vida y el camino. Yo puedo abrir la Biblia y encontrarme con todo tipo de promesas para cada situación de mi vida. Solo tengo que por fe decidir tomarla, abrirla. Hoy me está pasando tal cosa.
Y yo se los digo a ustedes porque yo también me lo planteo. ¿Por qué si yo hoy estoy pasando por esta situación, no abro la Biblia y busco a ver qué me dice Dios de esta situación? Y se van a sorprender. Se van a sorprender de cómo Dios les responde. Mi Dios suple todas mis necesidades. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay un detalle crucial. Debemos entender y debemos mantener el escudo levantado, incluso cuando los ataques paren, porque el enemigo está solo esperando que bajemos la guardia. Él, mientras nosotros estamos reungidas en oración, leyendo, no nos va a venir a atacar. Nos va a atacar desprevenidas. Y tiene todo el tiempo del mundo. Se toma todo el tiempo del mundo. Es paciente. Una de las virtudes del enemigo. Es paciente para esperar el momento en el que nos encuentra totalmente desprevenida. Es por eso que Primera de Pedro 5:8 nos advierte. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El escudo de la fe tiene un secreto mayor que muchos no conocemos o no conocíamos. Crece con el uso. Cada vez que apagamos un dardo encendido, nuestro escudo se vuelve más fuerte. Cuando les digo que la palabra tiene tanta promesa, ¿no? Y es tan clara, miren, Santiago 1:2 nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¡Qué contradicción! Espérenme un segundito que tengo a mi cachorro adentro y me parece que me está mordiendo la mesa. Ahí vengo. Piensen en Santiago. Perdón, acá estoy. Bueno, Santiago, vuelvo a leérselo, nos dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Nunca se me hubiera ocurrido alegrarme cuando la estoy pasando mal. Mi manera de ser, yo creo que hasta si estaba mal, me encantaba sentirme peor aún y compadecerme de mí misma de lo que me estaba pasando. Y si era posible, lo subía en las redes lo mal que estaba, para que la gente me dijera: pobre Laura. Nunca, porque pensaba que así mi dolor iba a ser comprendido, iba a doler menos, no sé. Hasta que entendí esta palabra. Por supuesto que uno esto lo puede lograr en la comunión con Dios, en el acercamiento a Él, en esa relación que es casi tan parecida a la relación de tu amiga más cercana o de la persona que sabes que te entiende aún sin hablar. A simple vista este versículo parece contradictorio. ¿Cómo sentir gozo en medio de dificultades? Pero Santiago no dice que la prueba es buena, sino que produce algo bueno en nosotros. Si nosotros ponemos esa situación en las manos de Cristo, en las manos de Jesús, Él va a trabajar en nosotros. Imagínense que si nuestra vida fuera de color de rosa no aprenderíamos nada. No estaríamos aptos para el reino. No estaríamos aptos para poder decirle a los demás: estás mal, y poder contarle tu testimonio de lo que Dios hizo con tu prueba. Son necesarias las pruebas. Las pruebas no siempre van a cambiar las circunstancias inmediatamente, pero sí pueden cambiar nuestro corazón. Fortalece nuestra paciencia, fe y carácter. Cuando enfrentamos problemas con una mirada espiritual, entendemos que Dios está formando algo en nosotros,
que no podríamos obtener en tiempos fáciles. Es verdad, la prueba nos transforma. Puestas en las manos de Jesús, nos transforma. Produce también que las personas, cuando te ven atravesando una situación y ven tu forma de enfrentarlo, empiezan a querer eso que no saben que tenés, que podés. Hay algo que brilla en nosotros y no nos damos cuenta. Pero, ojo, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. No se trata de disfrutar la prueba, sino de reconocer el propósito que tiene la prueba, el propósito detrás de ella. Cada batalla puede acercarnos más a Jesús. Considerémoslo como un tiempo, como dice Santiago, de digamos, pasarla bien, entre comillas, ¿no? Para acercarnos a Jesús. Hacernos más firmes y enseñarnos a depender en el lugar correcto, a depender de Él, a fortalecernos. Y hay una aplicación práctica que si quieren la pueden anotar o si no, la escuchan. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto? De ahora en más, podemos preguntar ¿qué querés formar en mí? ¿Qué querés formar en mí, Señor, a través de esto, de esta circunstancia? ¿Qué querés que aprenda? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesito? Podemos agradecer a Dios por la prueba en medio de ella. Y recordemos que la prueba es temporal, pero lo que Dios va a construir por medio de esa prueba es eterno. Los soldados romanos podían unir sus escudos formando una pared impenetrable, llamada testudo, que significa tortuga en latín. De la misma forma, cuando los creyentes unen su fe, forman una barrera que ningún poder del infierno puede atravesar. Acá está el por qué nosotros deberíamos congregarnos, deberíamos tener este tipo de reuniones, no para hacer un ritual, porque si no, no serviría. O sea, si yo voy a la iglesia porque me tengo que sentar como un ritual, no me sirve de nada. Pero no sé, yo hablo en mi caso, que quizás a mí muchas veces cuando estoy mal en mi casa y me gustaría poder hablar con alguien, me siento mal y la otra persona pudiera darme una devolución y recordarme lo que Cristo haría en esta situación. Yo hoy por hoy la tengo una vez por semana cuando voy a la iglesia. Me nutro de la palabra, me encuentro con gente que puedo hablar de lo mismo y nos podemos levantar unos a otros. Esto sería unir los escudos de fe, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, Él va a estar ahí. Y nos podemos ayudar mutuamente, de la misma manera virtual, de la misma manera mandarnos mensajes en el grupo, ¿no? Como tenemos, que muchas veces yo digo, no solamente podemos usarlo para mandar cartelitos, sino para un cómo estás, cómo la estás pasando, un hermano que esté débil en la fe, poder levantarlo. Ese es el uso correcto del escudo, ese es el uso correcto quizás de un grupo y quizás de una iglesia. El poder levantarnos unos a otros en el nombre de Jesús. Por eso es que Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, no por religión, porque él sabía que ahí es donde podemos salir fortalecidos. De una enseñanza de esta, quizás estés pasando por una situación y salís fortalecida. Y quizás te sirva para alguna persona que esté atravesando por alguna situación y vos puedas decirle
Mira, Cristo puede hacer esto en vos. La religiosidad, yo no soy partidaria. Nunca me gustó la religión. Sí amé a Jesús sin conocerlo. Y hoy que lo voy conociendo cada vez más, me doy cuenta de lo que Él quiere. No un templo lleno de actividades. No reunidas acá por obligación, sino para conocerlo y poder transmitir a los demás lo que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Primero lo que hace, ¿no?, en nosotros, y después poder compartirle a las demás personas. El escudo de la fe, hoy lo podemos unir las que estamos acá y salir fortalecidas. Primero para nosotras y después para las personas que Dios nos ponga en el camino. Y muchas veces hay personas que no quieren acercarse a la iglesia, justamente por la religión, y que en un grupo como este, justamente por religión. Pero cuando entienden que Jesús no es religión, no levantó ninguna iglesia, sino que quiso venir a sanar, restaurar, ahí se hace distinto. Podemos unir los escudos para levantarnos en fe y protegernos unos con otros. Juntas podemos ser muralla. Los creyentes juntos en Cristo pueden ser murallas. Cuando un creyente ora, la fe se vuelve poderosa. Pero cuando los hijos de Dios se unen en una misma fe, en una misma oración, en un mismo propósito, se levanta la muralla espiritual y el enemigo no la puede atravesar. La unidad en la fe no solo nos fortalece individualmente, sino que multiplica la autoridad y la cobertura. Donde uno se debilita, el otro lo sostiene. Donde uno duda, el otro lo declara. Y donde uno cae, el otro lo levanta. Necesitamos entender una cosa: los dardos del enemigo no solo hieren, incendian. Cuando empieza un incendio, empieza con algo muy chiquitito y se vuelve algo que a veces no lo pueden apagar. Lo vemos, ¿no? A veces, hoy lo estamos viendo muy seguido en el noticiero. Un pensamiento de duda no procesado se convierte en una incredulidad. Un dardo que viene a nuestra mente con una duda, si no lo llevamos a Cristo, se va a convertir en incredulidad, en un incendio que después es difícil de apagar. Un impulso de ira, un enojo con cualquier persona, si no lo tratamos con Cristo, se convierte en odio, en falta de perdón. Y de la falta de perdón, Dios no puede hacer nada. Cuando uno decide no perdonar, Dios no puede hacer nada. Él ya murió en la cruz para nuestro perdón. Hoy nos toca a nosotros morir a los pies de la cruz de Cristo para poder ser sanos. Siempre lo decimos, las personas por ahí no merecen el perdón, pero nosotros sí merecemos esa paz que viene después del perdón. Y si tenemos un impulso de bronca y no lo tratamos con él, se convierte en falta de perdón, en una mala contestación que lastima, hiere, incluso en odio y asesinato. Otra cosa, una mirada de codicia es un dardo encendido. Y si no se bloquea, se convierte en adulterio, en mentira. El dardo encendido siempre busca comenzar un incendio que va a destruir toda nuestra vida. Recuerden lo que les dije hace un ratito. El enemigo vino a matar y destruir. Y no quiere destruirnos un ratito, nos quiere destruir por siempre. Pero la fe es el agua viva que apaga todo el fuego interno. Por eso el soldado mojaba su escudo. Y nosotros nos vamos a mojar con su palabra para apagar todo dardo del enemigo. Cuando levantamos el escudo de la fe, estamos literalmente
librando ríos de agua viva, que no solo apagan los dardos, sino que se transforman en testimonios. Cada ataque frustrado se convierte en una historia de victoria. Cada dardo apagado se convierte en un combustible para que la fe nuestra crezca. Es tan importante la palabra fe y es tan importante entender que no es un sentimiento sino una decisión, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin el escudo de la fe estamos completamente vulnerables a los ataques del enemigo, nos convertimos en un blanco fácil. Podemos, cuando sentimos que nuestra fe flaquea, podemos simbólicamente levantar este escudo y declarar: hoy yo levanto el escudo de la fe, ningún dardo encendido me alcanzará. Toda mentira será apagada, todo miedo será extinguido, toda duda será consumida por mi fe. Yo creo en Dios y en sus promesas. No importa lo que vea o sienta, mi escudo está activo e impenetrable. Acá he terminado con lo que es la enseñanza del escudo de la fe. Espero que haya sido clara lo que significa la palabra fe, ¿no? Que a veces la tomamos como que algo místico, como algo, y entendiendo que no es un sentimiento, que es una decisión, yo creo que hace una gran diferencia. Ahí las dejo hablar, chicas.